de pasar a la palabra, Romanos 8. Año tras año hemos tenido un lema que nos dirija, desde el 2016 hasta ahora. Hubo un poquito de interrupción por ahí, la iglesia estábamos pasando por pruebas complicadas para aprendizaje, para humillación, Sí. para exaltación de Dios. Amén. Pero este año, hermanos, empezamos de nuevo a tener un lema por año. Y este año el lema es el capítulo 8 de Romanos. ¿Lo encontró? Amén. Está despuesito de Hechos, que es el que estamos estudiando, 8. Y ponga sus ojos en el versículo número 14. Es un pequeño pasaje, pero que dice mucho. Dice mucho, y es algo que nosotros debemos no solamente conocer, memorizar, sino también vivirlo, porque esa es nuestra vida. ¿Lo encontró? Amén. ¿Lo quiere leer conmigo? Dice en esta versión: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. La idea, hermanos, de este año es ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos un pueblo, somos personas, somos familia, somos hijos de Dios que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa ser guiado? Llevarnos de la mano. Es como tú agarras a un niño y dices: ven, te voy a enseñar dónde está, te voy a llevar a donde te conviene, te voy a mostrar eso. Ahora, cuando somos guiados por el Espíritu Santo quiere que tú te dejes guiar. Amén. ¿Vio ahorita el Raudelito Junior? ¿Se quería dejar guiar? No. No, somos nosotros así a veces con Dios. Sí, siempre. Levante la mano al que no la levante. Ay, ahí va la Pero dos. todos hemos sido un poco reacios a la guianza del Espíritu Santo por 1000 razones. Porque tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestros propios pensamientos. Y a veces nuestros pensamientos son bien buenos. No. A veces sí. Sí. Sí, a veces sí. A veces tenemos muy buenas intenciones. Sí. Pero el Espíritu no va a decir: no, no es por ahí, quiero que vayas por acá. Y nosotros necesitamos tener un corazón sensible. Y así que esperé esta fecha, hermanos, para compartir con ustedes el lema para este año, guiados por el Espíritu Santo, porque lo que vamos a estudiar del libro de Hechos tiene que ver precisamente con eso. Aunque todo el libro de Hechos habla de cómo el Espíritu Santo ha guiado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bernabé, a Saulo, a Marco, a Juan Marcos, a Lucas, el Espíritu Santo los está guiando. Hoy vamos a ver particularmente cómo el Espíritu Santo puede guiar y debe guiar y guía a los hijos de Dios. Y nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por su voz, por su Espíritu, dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar y conducir por el camino que nos conviene andar. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar. Abra su Biblia, por favor, capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, allí nos quedamos la semana pasada. Ya avanzamos 15 capítulos, hermano. Amén. Nos hemos ido un poquito despacio, ahora vamos a ir un poquito más rápido a partir de este capítulo 16. Y bien, podríamos titular esta porción de la Biblia que vamos a estudiar precisamente así: guiados por el Espíritu de Dios, que va a ser nuestro lema para todo este año, si Dios nos permite vivir. Guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. Vimos la semana pasada en el capítulo 15 que la iglesia iba muy bien. Pablo y Bernabé habían visitado muchas iglesias. Después se quedaron allí en Antioquía, que era su lugar sus headquarters, su lugar de estancia. Y después de 5 años de quedarse con ellos, a Pablo guiado por el Espíritu Santo, se le da ese sentimiento de volver a ir a repasar a todas las iglesias que habían visitado y que habían fundado, donde se había predicado el Evangelio. Entonces Pablo le dice a Bernabé: vamos a hacer una vuelta a todos, a ver cómo están, para confirmarlos en la fe, para fortalecerlos en la fe. Y vimos la semana pasada que Bernabé le dijo: perfecto, es una buena obra del Espíritu, vamos a llevarnos a Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No. Y se hacen un pleito, hermano, tan grande y tan fuerte entre Bernabé y Saulo, lo vimos la vez pasada, que no se pudieron poner de acuerdo. 2 santos, 2 hombres de Dios, 2 hombres
del Señor que no se pueden poner de acuerdo y se pelean. ¿Se pelean los cristianos? Sí. Sí. También. ¿Se peleó Pablo y Bernabé? Sí. A hermanos tal también. punto, dice la Biblia, lo aprendimos, que se pelearon, que se separaron. ¿Sabes qué, Bernabé? Yo voy por acá, a Cilicia, y tú te vas a Chipre. Agarra a Juan Marcos, en ese momento como que no le caía muy bien, y yo voy a agarrar a Silas y me voy para otra parte. Después leemos, hermanos, que ese pleito se arregló. Fueron suficientemente espirituales para pedirse perdón, de tal manera que después Pablo en 3 ocasiones en sus cartas habla muy bien de Marcos, porque aquella fricción que había tenido había quedado arreglada, y Dios utilizó ese pleito para expandir el evangelio. Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos, donde levantaron iglesias, y Pablo y Silas se fueron a otros lugares donde levantaron muchas iglesias. Así que ya pasaron 5 años desde el primer viaje. Ahora en el segundo viaje, Pablo ya no va con Bernabé, sino va con Silas. Y es lo que vamos a estudiar ahora en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Ahí vamos a empezar del 1 al 5. Aunque hoy vamos a estudiar hasta el versículo 18. Pero vamos a empezar leyendo antes de orar. Hechos capítulo 16, capítulo 1 hasta el versículo 5. Después oramos a Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo, tenía buen testimonio, así que Pablo quiso llevárselo y decidió llevárselo. Dice, pero por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos, ¿se acuerda aquella carta? Los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían, dice la versión antigua, eran confirmados en la fe y crecían en número día tras día. Amén. Oremos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Sabemos que tu palabra es pan de vida y hoy en esta mañana queremos alimentarnos de ella. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Danos una porción doble de tu Espíritu, discernimiento. Quita todo estorbo humano, todo pensamiento no santo, no limpio, no puro. Todo pensamiento que esté en contra de tu voluntad, y enséñanos a sujetarnos y a dejarnos ser guiados por tu Espíritu Santo. Este es nuestro ruego, nuestra petición, y te damos gracias, Padre, porque sabemos que así lo harás. Pues lo hemos pedido con toda humildad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Toma su lugar, hermano, por favor. Acomódese bien. Así que Pablo y Silas, Pablo quiere visitar a todas las iglesias donde ya se habían formado grupos, hermanos, donde habían aceptado el evangelio. Ya les habían llevado las cartas, ¿se acuerdan? De que los judíos no tenían derecho de obligar a los gentiles, salud, a que se circuncidaran, ya que tenían que guardar toda la ley, sino bastaba solamente en creer en Cristo Jesús para salvación. No era necesario circuncidarse ni guardar toda la ley que los judíos guardaban, la ley de la alimentación, la ley de la alimentación, la ley de las fiestas, las ceremonias. Para ser salvos solamente era necesario creer. Así que Pablo y Silas van a ciertos lugares, empiezan su viaje y van a Derbe, que son ciudades al norte de Jerusalén, a Derbe y después a Listra, donde se encontró, dice el versículo 1, con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es importante, llama la atención, que apenas habían 5 años desde que Pablo había ido ahí a Listra. Si tú te acuerdas, si estuviste aquí, estudiaste con nosotros el libro 14, el capítulo 14 del libro de los Hechos, en esa ciudad de Listra fue donde Pablo y Bernabé habían predicado el evangelio, y la ciudad estaba emocionada por un milagro que había hecho el Señor a través de Pablo. Y entonces la gente dijo, estos son dioses, ¿se acuerdan?
Y a Bernabé decían que era Dios Zeus, Zeus. y que el otro era Hermes o Júpiter Zeus. y Mercurio, que era la costumbre o los dioses paganos de ellos. Y en esa ciudad de Listra trajeron bueyes. El sacerdote pagano trajo bueyes para sacrificarlos en honor a Bernabé y a Pablo. Y cuando Pablo se da cuenta, dice, dejen esas tonterías de la idolatría. Venimos a predicarles un evangelio en donde adoramos solamente al Dios verdadero. Y a la gente no le cayó bien que les dijeran la verdad. ¿Y qué hicieron después? Los apedreamos, vamos a apedrearlos. Y apedrearon a Pablo al punto de que lo arrastraron fuera de la ciudad porque dijeron, listo, lo dejaron muerto. La Biblia no dice que estaban muertos porque dice que se levantó. Después los hermanos se juntaron a él, probablemente oraron por él. Y seguramente Pablo perdió la vida en ese momento, porque más adelante en otra carta dice, yo no sé si fue muerto o vivo en el espíritu, no sé, pero el Señor me llevó a un lugar, al tercer cielo, y vi cosas maravillosas. Algunos creen que fue precisamente en esta ocasión cuando fue apedreado. Porque si tienes coraje contra alguien y lo vas a apedrear, ¿cómo le tiras una pedrada, hermano? Con todas las fuerzas. Imagínate que eres un pagano de esos enojones y trabajaste para los zetas y estás enojado y lo vas a matar a pedradas. ¿Cómo le tiras la pedrada, hermano? Con todo el coraje. No. Atínale, güey. ¿Qué piedra escoges? La más grande. ¿Lo quieres matar? ¿Qué piedra escoges? La más grande, la que puedas agarrar. ¿Y a dónde se lo tiras? ¿Al pie? No, a la cabeza. Vámonos. Ahora, no fue una pedrada, fueron todas las ciudades. Tenemos. Todas las ¿Nos ciudades. imaginamos? Qué bueno que ustedes no trabajaron para los zetas. Y si trabajó alguna vez, bendito Dios, ya lo rescató. Amén. Amén. Así que pasaron 5 años desde que habían ido a esa ciudad de Listra. Regresa Pablo. ¿Y qué es lo que encuentra? Una iglesia en donde hay discípulos que han crecido en la gracia del Señor. Amén. Y uno de ellos es Timoteo. Hermano, qué agradable es ver que una persona que ha creído en Cristo Jesús crece, madura, se fortalece en la fe, de tal manera que la demás gente da buen testimonio y dice, ese es un buen cristiano. Amén. 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 ¿Dicen de ti eso los hermanos? Los familias, desde que te hiciste de la religión te has vuelto insoportable. Ya no tienes tiempo, dice. Ya no tienes tiempo. Pura iglesia, pura iglesia. Es importante que si nosotros hemos creído en el Señor, crezcamos en el Señor. De tal manera que la gente dé buen testimonio de ti. ¿Sabes qué? Antes eras bien mentirosillo y peligrosillo y ladroncillo. Ahora ya no eres nada de eso. Ahora eres amable, bondadoso, servicial, sacrificado, atento. Ayudas, oras, ayudas a los demás. Ese debe ser el testimonio de la gente de nosotros. Pregúntale, oye, ¿qué piensas tú de mí? Pregúntale a alguien que no sea cristiano. A lo mejor te dice, ¿de veras quieres que te diga? Pues dígale sí. A lo mejor es bueno, hermanos. Pablo, después de 5 años, 5 años es mucho o es poco tiempo. Mucho. Poco o mucho, para crecer en el espíritu. Hay mucho. Hay mucho. Bueno, mira, si dedicaste tu tiempo a leer, a orar, a servir, a alimentarte de la palabra, en 5 años estás listo, hermano, para ser un discípulo. Ahora, si te la pasaste en esos 5 años no yendo, faltando a la iglesia, no orando, no, pues entonces de nada sirvió ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. 20, sí. Es importante que si tú ya creíste en el Señor, te alimentes de la palabra para que crezcas de tal manera que tu conducta, tu comportamiento y el testimonio que tú das a los demás sea evidente. Esta persona ya no es igual. Desde que se hizo cristiano, desde que se entregó al Señor, ya dejó de hacer estas cosas y ahora hace estas cosas. Como dice el apóstol Pablo, el que robaba ya no lo haga más. ¿Y ahora qué? Ahora póngase a trabajar y ayude a los demás. O sea, no solamente a dejar de hacer lo malo, sino ahora a hacer lo bueno. Cosas que antes no estábamos acostumbrados a hacer. Así que Pablo llega a Listra y me llama mucho la atención que aunque lo apedrearon y aunque lo corrieron, Pablo valientemente hizo un buen trabajo predicando el evangelio en ese lugar. A pesar de la oposición, a pesar de que no les caía muy bien, lo que Pablo hizo fue con valentía enseñar la palabra de Dios, a tal punto que después de 5 años había un buen grupo de hermanos y de entre ellos sobresalía uno de ellos, Timoteo. Pero Timoteo ahora hijo de quién, hermanos? De una mujer. Una mujer judía creyente, creía en Jesucristo. Pero
de un papá griego. griego. Era un matrimonio mixto, un hombre que no era cristiano, un hombre que era griego y que se casa con una mujer judía, tiene este hijo Timoteo y por lo tanto había sido crecido con las costumbres griegas por su padre. Por lo tanto, era bien sabido que Timoteo era griego, era bien sabido que Timoteo no era circuncidado, no era considerado judío porque era hijo de una mamá judía, pero no circuncidado. Se le nombraba un judío apóstata. Es una palabra muy fea. Apóstata es alguien que reniega de su fe. Y entonces, aunque él era judío por nacimiento de madre judía, era un judío apóstata porque no estaba circuncidado. ¿Usted sabe lo que es circuncisión, verdad? No tendría que explicarlo. De hecho, Pablo llevaba las cartas de Jerusalén a todas las iglesias diciéndole: hermanos cristianos, hermanos gentiles, no necesitan circuncidarse. Y todos dijeron: hoy es la que nos hablamos, amén. Somos salvos solamente por creer en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que llevaba Pablo. Por eso dice que llevaban las cartas para que la iglesia se fortaleciera. Pero algo sucede en esta situación, que dice versículo 2: los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, no solamente un discípulo, sino que era un buen discípulo del Señor. Versículo 3, aquí hay algo extraño. Así que Pablo decidió llevárselo para que lo acompañara a predicar el evangelio. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, ¿qué hizo, hermanos? Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo, hermano? Él mismo lo circuncidó. Dijo: ¿sabes qué? Te voy a circuncidar. Machete, cuchillo, tijera, como bisturí. Pero, ¿qué no acabamos de aprender? ¿Qué no estaba Pablo enseñando? Que no era necesario circuncidarse para ser salvo. Y agarra a Timoteo para llevárselo de evangelista junto con él, y lo primero que hace es circuncidarlo. ¿Qué está haciendo Pablo? Queriendo quedar bien con los judíos. Está contradiciendo la enseñanza de los apóstoles. Está comprometiendo la verdad de que el evangelio es libre para cualquier que cree. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Por qué lo circuncida? De hecho, él llevaba cartas diciendo que no era necesario circuncidar. Solamente, ¿se acuerdan? No coman carne de los ídolos, no coman sangre, quédense libres de la inmoralidad sexual, no se casen entre familiares, es lo que había dicho. Esas son las cartas. Pero no es necesario circuncidarse. Agarra a Timoteo, se lo va a llevar con él por el buen testimonio que tenía Timoteo y lo circuncida. ¿Por qué? Pues no estábamos bien felices la semana pasada, hermanos. Se me hace que lo vamos a tener que circuncidar. Empezando por el que no está. Por el que no está. No dije, no, me dije. No, por el que no está. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque tenía temor que lo rechazaran. Tenía temor al rechazo. Entonces, ¿haciendo por temor a los hombres? No. Vamos a leer la Biblia, ¿no? No. Versículo 3. Así que Pablo decidió llevárselo. Ahí está la respuesta. Dice: pero por causa de los judíos que vivían en aquella región. ¿Qué dice? Por causa. Por causa de ellos. ¿Se acuerdan que lo del comido o lo ahogado con sangre, no comer carne de los ídolos y toda esa idolatría, era por amor a los judíos, porque ellos hacían eso? No lo tú puedes comer sangre, tú puedes comer la carne que se fabricó los ídolos, tú puedes comer eso, pero no lo hagan, porque a los judíos les es aberración. Por amor a ellos, no lo hagan. Porque es importante que ellos también escuchen el evangelio, también se arrepientan y entren en la salvación, que se quite ese velo que tienen y puedan ver la luz del evangelio. Así que, Timoteo, si te llevo para allá, lo primero que me van a decir en cualquier sinagoga es: ese no puede hablar aquí, ese no puede entrar porque no se ha circuncidado. Así que por amor a ellos, para poderles predicar el evangelio, para que no tenga ninguna excusa, te voy a circuncidar. ¿Y qué dijo Marcos? Timoteo.
A mí. Timoteo. Timoteo, ¿no? Timoteo. Un sacrificio para... Fue un sacrificio, renunció a su derecho, renunció a su libertad y bueno, ok. Y el mismo Pablo, así se hace entender que el mismo Pablo fue el que lo agarró y no sé si Pablo lo sabía hacer, yo creo que sí, pues era un fariseo y vamos. ¿Por amor a quién? A los hermanos. Esto es consistente al mensaje de Pablo, esto es consistente a la gracia, esto es consistente al evangelio. Solamente lo está haciendo por amor a los que tienen el cerebro cerrado por alguna razón. A veces nosotros tenemos que ser de la misma manera con personas que están cerradas. Tenemos que sacrificar un derecho propio por amor a ellos. Pablo lo dijo más adelante: a los flacos me hago flaco, a los judíos me hago como si fuera judío, que era. A los gentiles como si lo fueran, para tratar de ganar a todos, a los más que pueda, por amor de Cristo. El día de ayer el hermano Corona habló muy bien acerca del alcohol, la cerveza, el vino. No sé qué dijo la hermana, pero y el consejo de la Biblia es que nos abstengamos del vino. Ahora, el tema del vino, la cerveza y todo eso, quizás tú digas: hermano, ¿qué tiene de malo? Tengo libertad en Cristo. Claro, tienes libertad en Cristo. Yo no me tomo uno para la buena digestión. Ok. Pero aprendimos de que si el hermano que está a tu lado se escandaliza porque, pues entonces renuncias a tu derecho. No lo haces por amor a esa persona. En este caso es exactamente igual. La circuncisión era de esa manera. Timoteo, vamos a hacerlo así. No es para tu salvación, no es para que seas salvo. Tú ya eres salvo, tú eres un discípulo. Tú has crecido, has madurado. Pero mira, por amor a esa gente que todavía no cree, que todavía tiene un velo, que todavía no madura, vamos a hacerlo de esa manera. En la iglesia, hermanos, siempre hay personas, como en todas las iglesias, siempre hay personas de diferente estatura espiritual. Gente que es pequeña, gente que es nueva, gente que apenas ha creído, gente que no ha crecido por cualquier circunstancia, y gente que cree y crece muy rápido en las cosas de Dios. Siempre existe esa diferencia. Y el que va adelante debe esperar al que está atrás. Y el que está atrás no debe de pensar de que es inferior porque no ha crecido tanto. Cada quien tiene su crecimiento y su hora en determinada velocidad. Pero, hermano, sea como sea tu velocidad, no te quedes en el mismo lugar. Mantén alimentando tu alma, mantén alimentando tu corazón. Acércate al Señor y dile: Señor, ¿en qué te puedo servir? Y sirva a los hermanos, sirva a la iglesia, sirva a su familia, sirva al Señor. Dedíquese a orar. Ayer estaba dando clases con a unos niños, hermanos. No están aquí hoy los niños ni su mamá. Lo extraño ahora. Y entonces estábamos hablando de la alimentación y estábamos hablando de que Moisés había pasado 40 días sin comer en ayunas, como el Señor Jesús. Y les dije a ellos: ¿ustedes se han quedado alguna vez sin comer? Y me sorprendió. Digo: sí, una vez, 3 días. ¿Por qué estabas enfermo? No, I was fasting. Estaba ayunando. Me sorprendió. Un niño de 10 y su hermano de 8. Porque su papá y su mamá son celosos de ese tipo de cosas. Les enseñan cosas que saben que tienen que ser enseñadas. ¿Alguno de tus hijos ha ayunado, hermano, algún día? Por cuestión de fe. Decirme: vamos a ayunar, hijo. No vamos a comer esto para ofrecerle a Dios una devoción, una ofrenda particular, para dedicarnos a la oración, dedicarnos a la palabra, para dedicarnos a servir. Quizá ni los hijos no, quizá ni nosotros lo hemos hecho. El asunto, hermanos, es de que no nos conformemos con tu nivel espiritual, con lo que tú sabes. Sigue creciendo, porque sabe una cosa: el que ya deja de crecer, en realidad se va quedando atrás, se va quedando corto, porque los demás siguen avanzando. Y la distancia entre la que no crece y el que crece cada vez se hace más grande. Así que, hermanos, si ya crees en el Señor, mantén tu crecimiento, así como lo hizo Timoteo, el cual tenía buen testimonio y fue circuncidado por el amor a los hermanos que todavía no tenían su pensamiento bien desarrollado. Versículo 4. ¿Cuál fue el resultado? Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos, la carta que tenía el apóstol, tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. ¿Y cuál fue el resultado?
Así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. ¿Fue buena idea circuncidar a Timoteo? Sí. La iglesia crecía y era fortalecida en la fe. En la versión antigua dice confirmados en la fe. ¿Qué es ser confirmado, hermano? Que lo que tú sabías lo confirmaste. Esto es verdad, no tengas duda, sigue firme en lo que has creído. Acuérdense que los cristianos gentiles estaban dudosos. Bueno, ¿somos salvos o no? ¿Tenemos que circuncidarnos o no? ¿Es suficiente creer en el Señor o no? ¿Es suficiente la sangre del Cordero para perdonar mis pecados? Y estaban con esa pequeña o enorme duda, pero con la carta, el amor de Pablo, la predicación, aquellos fueron confirmados. Sí, son hijos de Dios. Sí, el Espíritu Santo está en ustedes. Sí, ustedes tienen salvación. Amén. Amén. Tal vez tú necesitas confirmación hoy. A veces pasan cosas en la vida que roban potencia o tamaño a tu fe. A veces tú mides tu salvación según qué tanto has crecido o qué tanto has dejado de hacer cosas o qué tanto mejor cristiano eres. Y a veces dudas porque sientes que no has crecido o porque sientes que las circunstancias no son como deberían ser para un hijo de Dios. ¿Te ha pasado a ti, hermanos? O aquí nadie amanece de repente ponchado espiritualmente, que no te dan ganas ni de orar, ni leer la Biblia y no sabes ni si venir o no, no sabes si... Y a veces dudas de qué tan cerca está Dios de ti. ¿Te ha pasado, hermano? Sí. A mí me ha pasado. Sí, claro que sí pasa. Y a veces me siento tan vacío que digo, Señor... Bueno, nunca le hablo en inglés a Dios, pero casi le digo, what's the matter, Señor? What's wrong with me? ¿Qué pasa? Pablo llevaba palabra de Dios para confirmar la fe. Hermano, si tú has creído en el Señor, eres hijo de Dios. No lo dudes. Tus pecados han sido perdonados. Todos ellos. Los que cometiste antes de conocer y los que cometiste ahora que lo conoces y los que cometerás mañana que no sabes por qué, bajo qué circunstancias vayan a suceder. Pero la sangre de Jesucristo tiene tal poder que nos asegura, Él mismo promete, yo los tengo de mi mano y nadie los va a arrebatar de mi mano. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió, estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo visible, ni invisible, sean poderes, sean tronos o potestades, nadie podrá arrebatarnos del amor del Señor. El sello, confirmados en la fe, confirmados en la fe. Esta iglesia es de Dios, esta iglesia es de Dios, pertenece al Señor, pertenece al Señor. Somos su pueblo, sus ovejas, somos de Él. El Espíritu está en nosotros, sí está en nosotros. Lo podemos confirmar en la palabra una y otra vez. Amén. No permitas que nada, ni nadie, ni tu propio pensamiento te haga dudar de que eres hijo de Dios. Tal vez un día